Solo hemos hablado de la revocación de mandato, pero también me gustaría que tocáramos el tema sobre las consultas populares. La experiencia que tenemos desde que las implementó Andrés Manuel han sido muy malas, han sido chafas, han estado manipuladas, no han tenido una reglamentación, una operación adecuada para que puedan tener legitimidad y confianza de la gente. ¿No creen también que ya se está justificando la utilización de estas consultas para los intereses particulares del gobierno de la República, Agustín? Claro. Sí, claro, totalmente. Digo, pues es todo un plan maestro que están tejiendo desde la cúpula del poder. Quienes criticaban a la mafia del poder. Qué raro ahora suena están que haciendo un lo panista mismo, diga ¿no? eso, ¿eh? ¿Cómo O ha sea, cambiado el escenario político? Digo, a final de cuentas, el solo hecho de reducir como requisito del 3 al 1%, los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores como requisito para activar un ejercicio de consulta, nos habla de que pues ahora las consultas pues van a necesitar de menos personas para poder ser hechas, ¿no? Y a final de cuentas puede tener sus pros, pero yo considero que son más sus contras porque pues debemos de propiciar y no tenerle miedo a la mayor participación de la gente, ¿no? Entonces una consulta con mayor participación, pues una consulta que es más legítima. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que fue un desacierto el haber reducido el porcentaje. Por lo pronto está cancelada la de para juzgar a los presidentes. Esa por lo pronto está suspendida, ya desde ahí nos dan una muy mala señal, porque el mismo Andrés Manuel se había comprometido en un programa con Carmen Aristegui de hacer esa consulta. Yo espero que cuando venga Punto Central también podamos influir y haga una consulta para lo que nosotros queramos. Yo creo que así funcionan esas políticas de Estado. Pero bueno, Mónica, te escuchamos. Adelante con tu argumento sobre las consultas. Pues yo siempre lo he comentado, es un tema totalmente manipulado para poder evitar los costos políticos que representa la toma de decisión. Y bueno, pues ahora con esta reducción, pues obviamente si antes manipularla ciertamente tenía un grado de dificultad, pues simplemente es hacerlo más sencillo, ¿no? Y que si el día de mañana se toma una decisión, pues el culpable es el pueblo, ¿no? Y el presidente se lava las manos como Poncio Pilato. Entonces, yo así lo veo. Aparte dijeras tú, bueno, tiene toda una legitimidad, tiene toda una estructura, infraestructura y demás de instituciones que aportan y que participan para la promoción de esta consulta. Pues bueno, ahí pudiéramos tener a lo mejor otro comentario, ¿no? Pero pues cuando son operadas por la propia gente de Morena, cuando son operadas en esta sí, en esta no, y este sí votó, y este votó 3 veces, y aquel 4, pues vaya, es prácticamente una simulación, como muchas de las cosas que han sucedido, y que vuelvo al tema, es simplemente evitar el costo político que representa la toma de decisiones en temas fundamentales para el país. Y en este tipo de consultas, hasta el orden gramatical de las preguntas, de quién las elabora, cómo se elabora, tiene un papel importantísimo. Voy a leer la primera consulta que se hizo en el gobierno de Hugo Chávez. No me gusta hacer estas referencias banales a Venezuela, pero me llamó mucho la atención ahorita que la leí. Y dice, ¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Chávez Frías como presidente de la República de Venezuela? Leo esto porque es muy importante, como lo mencionaba, que hasta el sentido de la pregunta influye en las personas. La capacidad que va a tener Morena y el gobierno de la República para movilizar gente en los próximos ya 2 meses que empiecen a caer los programas sociales va a ser avasalladora, va a ser aún más grande que la que tenía el PRI en sus momentos de la cúspide política, va a ser tremenda y va a ser muy fácil empezar a manipular este tipo de encuestas. No quiero ser ingenuo, tampoco quiero ser paranoico como son algunos panistas. Tú no, Agustín, no te enfades. Te agradezco. Pero sí hay que poner las cosas en su justo balance. Los programas sociales están a cargo del principal operador de Morena a nivel nacional. En las entidades federativas están o figuras políticas que compitieron en las elecciones pasadas o figuras emblemáticas en la operación electoral, que no cualquiera las hace, todos lo sabemos de aquí que hemos participado en campañas políticas. Se está prestando y se está poniendo ya el escenario para que Morena consiga esa hegemonía que tanto anhelan para poder construir su modelo político y su modelo de gobierno, que no tiene nada de malo, lo hizo Calderón, Fox, todos los priistas. Y Hugo Chávez en Venezuela. Y Hugo Chávez. No, pero no se debe de supeditar ni de manipular las emociones de la gente a conveniencia del presidente. No, yo creo que es importante, primero que el tema de otros países,
le concierne al propio pueblo de esos países. Como comunidad internacional, pues están los organismos conducentes. No me parece a mí que sea correcto sacarlo a la mesa, me parece bajo. Lucrar con la situación política de otras naciones, ¿no? Nosotros nos ocupamos en construir en nuestro país un país en el que 60 millones de personas dejen de estar en la pobreza, esas 60 millones de personas que el modelo neoliberal les dejó, el del PRI y el del PAN sobre todo. Y el presidente ha dicho que él quiere trabajar todos los días para que en caso de que en las próximas elecciones no favorezca el voto de las personas el mismo proyecto, no sea tan fácil para los conservadores eliminar estos avances que se están generando. Entonces yo creo que no hay que generar falsos debates, no hay que mentir. Estos instrumentos le dan la oportunidad a las personas para fortalecer la soberanía de nuestro país, para darle a las personas esa capacidad que le dan sus derechos políticos de decidir directamente sobre los representantes populares, sobre nuestros gobernantes, y todo bajo los marcos de los organismos internacionales. No a ver, es que, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, está bien bonito lo que lees, o sea, súper bonito, sí. Pero aquí el tema no es ir en contra de la revocación de mandato, o sea, habrá quienes están a favor, habrá quienes no seamos muy fan de ese instrumento de participación ciudadana, o sea, el tema aquí y el fondo es en cómo lo están haciendo, como todo lo que han venido haciendo desde el 1 de diciembre, o sea, que, o sea, en el discurso se escucha perfecto, bonito, pero en el trasfondo tiene un trasfondo maquiavélico, o sea, y con una clara objetividad de querer incidir en los temas electorales para poder seguir concentrando el poder. Yo creo que no nada más se trata de la revocación de mandato, ¿no? Como dice Agustín, son varias cartas en las que ves cómo se han venido operando varios temas y que al momento de hacer el rompecabezas dices aguas, o sea, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Yo creo que el miedo surge a partir de que creen que el gobierno actual de México va a actuar como los gobiernos priistas y como los gobiernos panistas. ¿Pero qué gobierno panista se religió? No, ningún gobierno de Morena se va a reelegir de ninguna manera. Pero pues como los programas de Prospera, todos sabemos cómo se utilizaban por el PRI. Todos sabemos, no nos hagamos, todos sabemos qué hacían con los programas de Prospera en las comunidades, cómo antes de las elecciones pedían las credenciales de las personas, cómo operaron estas elecciones. También lo hizo Morena. Y ese es el miedo que ustedes tienen, ¿no? De que vayamos a ser iguales. Claro que no. El presidente ha dicho que a él lo mueve el amor por este país, él quiere trabajar por este país. Los apoyos van a llegar directamente a las personas porque son las personas que los necesitan, porque a los adultos mayores se les va a retribuir todo el trabajo que han hecho por este país. A las personas con discapacidad se les va a dar el recurso para que puedan atenderse, cosa que actualmente no tienen. O sea, se les olvida en la cabeza que sus gobiernos dejaron de lado a 60 millones de personas que hoy no tienen que comer y los demás se les olvidó. Hablar, Luis, y escucho hablar al presidente y hablan como si le fueran a resolver la problemática a todos y no se dan cuenta y pisan en el terreno de la realidad, que el presupuesto es limitado. Se les va a resolver la problemática a las personas que el gobierno dejó atrás, a las personas que el gobierno nunca vio, y a esas personas es a las que el gobierno son los prioritarios de los programas sociales. Por eso son los programas sociales que está implementando la Secretaría de Bienestar. Yo te puedo decir que qué comprometedor lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, digo, qué bueno que no eres el presidente, porque si fueras y decirle, oye, te voy a solucionar la vida a todos los mexicanos, híjole. Mis respetos, digo, si lo hacen, con la libertad de ser padrísimo, si lo hacen padrísimo, pero pues digo, siendo realistas, ¿verdad? Y teniendo un poquito los pies sobre el piso, pues dices, claro. Pero también hay que ser realistas que ese modelo que impulsó el PRI no funcionó, que fue terrible. Estamos en ese entendido, no tuvo la capacidad ni la sensibilidad tampoco. Lo que habíamos tratado en algún momento, o sea, están haciendo este tema de los programas sociales y apoyos directos a las personas y demás. Eso, o sea, hasta el momento ustedes dicen que va a reducir la pobreza. Habrá que verlo, porque también queda una parte de incógnita en donde dices, ¿y si no? ¿Y si tampoco funciona? ¿Y si estás dando dinero abiertamente, sin ninguna normatividad, sin ningún esquema de ordenamiento?
y no funciona. Bueno, yo sé que el tema de economía le mueve mucho a Mónica, vamos a A mí me escuchar gustaría al señor retomar Agustín. algo que comentó Luis, que dijo que el tema internacional se debía de dejar en las cuestiones internacionales y no evocar cuestiones de otros países. Bueno, pues le comento que en el dictamen que aprobó por mayoría de votos Morena en la Cámara de Diputados, 328 votos a favor, ellos mismos sacan y ponen de ejemplo A la Ricardo Anaya, países de Sudamérica en donde ya se emplea la revocación de mandato. Ahí podemos ver subrayados Ellos se acercan, no te preocupes. lo que Ahí va. viene siendo Bolivia y Venezuela. Ellos mismos, ahí está subrayado. Yo no lo puse, es el dictamen que está aprobado por mayoría de votos. Entonces, que nos pongan de ejemplo de revocación de mandato países como Bolivia, Venezuela, que son regímenes dictatoriales, pues obviamente nos inquieta. A mí me inquieta Preocupa. como ciudadano, me preocupa porque digo, bueno, pues póngame de ejemplo, no sé, o sea, ¡A Suiza! algo que sea exitoso. Pero me ponen eso, en donde las personas ya en esos países no tienen acceso a una calidad de vida digna y ha venido en detrimento y que ha sido pura demagogia, puro instrumento de manejo social y de manejo electoral en donde a la gente le dan a tole con el dedo. Entonces yo tengo miedo de que nos estén dando a tole con el dedo. Luis, No, el tema del dictamen, pues yo creo que no podríamos entrar en una clase de derecho parlamentario de cómo se configuran los dictámenes que aprueban los congresos, ¿no? En donde hay una parte de exposición de motivos, en lo que usualmente se hace referencia al marco internacional, al de otros estados. Por eso, pero Y saquen seguramente A ver, pero pues entonces, técnicamente por eso pudieron- es importante hacer alusión o hacer mención de esquemas internacionales, ¿sí en o un no? dictamen, En un dictamen, sí. No, claro. a ver, es que estamos pero así. para lucrar políticamente y decir que nosotros vamos a ser el próximo país tal, de ninguna Pues es manera. lo que hemos De venido ninguna planteando manera. Pues aquí nosotros. estoy hablando del dictamen. a ver, si hay que dejar bien en claro eso. Sí se hace alusión a países latinoamericanos, como dice Agustín, aquí está. Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. Pero también es cierto lo que dice Luis. Creo que aquí hay una falta de conocimiento en cuanto a lo que menciona el proceso legislativo. Se hace la exposición de motivos y como él mismo lo menciona, se No, tiene que disculpa, hacer claro, alusiones pero y alguna especie de derecho comparado. Pero Déjenme eso les es- comento, A ver, adelante. y con todo el respeto. Claro, claro. Tú échale. Como presidente de una asociación civil, nosotros propusimos la reforma a la ley de la juventud hace un año, que fue aprobada el año pasado, Ajá. en agosto. Entonces sabemos del tema de cuál es el proceso legislativo. Digo, tampoco nos vengan a decir que el proceso No, legislativo no, es así. no, Lo no, que- no. Lo que yo digo es, bueno, pongan otros ejemplos, ¿no? O sea, ¿por qué ponen de ejemplo No, a sí, Bolivia? claro. O ponen de ejemplo No, pues es a que Venezuela. Si O quieres, sea, pues, si quieres no. ejemplos, pues aquí está también, no sé dónde lo podría. Ahí está bien. Tú solo... Cantones de Suiza que cuentan con revocación de mandato, ¿no? Entonces, Y en esos cantones, Un ¿cuándo se ha un hecho una dictamen, revocación de mandato? está En una completo, elección intermedia. podríamos analizar el dictamen completo y así hay muchos ejemplos de comparaciones de iniciativas de otros diputados, de derecho internacional. Pero bueno, Ese será otro tema. yo creo que discutir la estructura de la iniciativa... Ay, perdón, Agustín, adelante, no te va a dar un calambre. no nos podemos poner a discutir la estructura de quien hizo la redacción A ver, o de sea, este aquí el tema documento. es que también... Pero el tema de a ver, fondo- el tema es que mencionaba, no es necesario mencionar o hacer alusión a Así temas es. internacionales. Claro que es importante, ¿por qué Claro. no? ¿Por qué no? Porque, o sea, ni modo que, o sea, nada más se limita en el dictamen a hacer este tipo de menciones. No, claro que En no, el por eso es, dictamen por y eso en- es esta y en mesa, el debate ¿no? O sea, público se debe, claro. como bien dice Mónica, No, tomar referencias Claro. internacionales. Ahora ya te sientes agredido, sientes que estamos coartando tu libertad cuando No, nada no, más no. les estoy Pero diciendo a ver, que cuando discutir de les fondo, conviene la- sí, cuando les conviene No, no. A yo- ver, es sí o sí. En el dictamen o en el debate Claro. público, mediáticamente o en el Sí. debate privado, A ver, como la aquí ya quieran ver. tenemos al nuevo equipo de debate, ya va a ser esto entre dos partes, Mónica y Agustín, lo vamos a dividir como Y en Gabriel los y programas. Luis. Ah, no. Luis trajo hasta su uniforme de morena, viene. Yo creo que hacer alusión a estos países, pues sucede cuando no hay los argumentos suficientes para hablar de lo que sucede en nuestro país, para observar la realidad de nuestro país. Y yo entiendo que a lo mejor ustedes no conocen la realidad de nuestro país O porque sea, le estás provienen diciendo de neófitos partidos a los diputados. de partidos que están en una reunión decidiendo las cosas, no Pues vienen como justamente nosotros. como entendemos esa parte, nos hace ruido el que en ninguno de estos países, por cierto, casualmente caiga este tipo de instrumento de participación por eso, pero ciudadana no podemos el estar- día de la elección. No, porque ahí está, aquí está, y lo puedes leer y ahí dice, el día de las elecciones, 1 de julio, se va a hacer
este día de las instrumento, ¿no? elecciones de diputados federales, claro. no se había tenido esa situación en otros países. No podemos permitir que gastemos más dinero en organizar otra elección en otra fecha diferente. No, es pero una es que cuestión no de puedes dar austeridad. ese argumento es vano, o sea, es como dices, bueno, pues también para Pero es que evitar ustedes le tienen miedo a la que haya aprobación varios del jueces que presidente. juzguen de diferentes temas, mejor que haya No, un no, juez no. que juzgue a todos Pues parejo es que para su evitar miedo gastos. es que el presidente, Pues no. O sea, su miedo es a la legitimación que tiene el presidente. son y eso cosas pues, muy aparte. O A sea, ver. y no puedes decir que en aras de ahorrar presupuesto vas a tomar ese tipo de prácticas que sí generan desconfianza. Ahora, si bien, si López Obrador lo que quiere es generar confianza en su pueblo y lo motiva el amor, como tú lo dices, y el cariño, y que se hagan las cosas bien, pues háganlas bien, no haga la revocación de mandato el día de las elecciones. el presidente de inicio no legisla. Entonces, corresponderá a nuestros representantes que elegimos por medio del voto. O es decidir- iluso ese decidir- planteamiento que me haces, o sea, decidir. se actúa Bueno, como pero es el sistema. que o sea, maneja la orquesta, ¿no? O sea, No, de digo, ninguna manera el presidente es respetuoso de la división de poderes en la federación. No, bueno, no, eso es lo sí, que tú no, dices, eso es lo que no, tú no, dices, no, ¿verdad? sí. Una cosa es lo que Digo, tú dices, está una bien, cosa es lo que comprendemos que realmente cada quien defiende sus posturas del partido. Agustín trae el PAN en el corazón marcadísimo, Mónica el PRI, no sé de qué PRI habla, de puras cosas buenas y positivas. Y yo entiendo, pero también es ingenuo pensar que Andrés No, Manuel y te no voy a decir dicta la algo, línea. y te voy a decir algo que yo yo lo veo mal, hoy con la gente de Morena, Yo como priista sí sé de muchas cosas buenas que hizo el PRI, pero reconozco también muchas cosas malas que lo hizo. Y lo he planteado al interior del partido y hemos tratado como jóvenes de hacer lo que está en nuestras medidas para poder solucionar y para poder reformar ese tipo de situaciones, ¿no? vamos a hacer- Pero es lamentable que ustedes, o sea, estén totalmente cegados, o sea, no hay un fallo aquí, o sea, no hay un solo error. Y eso a la larga a la larga ustedes lo van a ver y les va a repercutir. Vamos a hacer nuestras conclusiones del tema porque me gustaría cerrar con uno que es muy interesante para todos nosotros, el futuro de las juventudes a los interiores de los partidos políticos. Cerramos con este capítulo. Agustín, tu conclusión sobre la nueva reforma para la revocación de mandato. Adelante. Mira, yo creo que un pueblo que no conoce la historia, y no solamente su propia historia, sino la historia del mundo, la historia de la humanidad, está condenado a repetirla. Por favor, veámonos en el ejemplo de países como Venezuela, de países como Bolivia, en donde de entrada había un líder que si bien era aprobado en su mayoría, vitoriado, etcétera, etcétera, pues terminaron convirtiéndose en una cosa totalmente opuesta a lo que el pueblo quería. Estemos muy pendientes de ese tipo de señales, estemos muy pendientes de ese tipo de señas, de focos rojos que se van prendiendo, la revocación de mandato, casualmente el mero día de las elecciones, la cuestión también del manejo discrecional a través de dinero como tal en los programas sociales, la creación de virreyes que equilatan al peso de los gobernadores en los estados. Y entonces cuando empezamos a armar todo este tipo de cuestiones y a armar el rompecabezas, nos empecemos a dar cuenta como ciudadanos mexicanos, antes de que sea demasiado tarde, de que debemos de fortalecer a la oposición. Hoy más que nunca es tiempo de fortalecer a la oposición y no ver a la oposición, y no que el gobierno desdeñe a la oposición, sino que también escuche y genere gobernanza con la oposición. Yo creo que ahora más que nunca es tiempo de la oposición. Luis, adelante con tus conclusiones sobre estos temas. Yo a las personas que nos ven les podría decir, como ciudadano que soy, no soy trabajador del gobierno federal, que el gobierno de México actúa bajo las leyes que existen en este país, que dejaron los gobiernos anteriores, actúa conforme a las normas internacionales, que la revocación de mandato y la consulta ciudadana es un extraordinario elemento que nos va a permitir a las personas jóvenes, a los ciudadanos, estar más inmiscuidos, decidir si nuestros gobernantes hacen bien el trabajo y si no lo están haciendo bien, pues que se vayan para nosotros poder elegir quién sí lo hace. A mí me encantaría que en Chihuahua se instrumentara esta figura, porque es de gobernantes valientes decidir que van en la boleta para decidir si siguen o si no siguen. Bueno, Mónica, adelante. Mira, yo más que nada, de que si ya se va a hacer la revocación de mandato, si no, si el día de la elección y demás, yo quisiera situarme un poquito en el futuro, tratando de ver qué pudiera suceder en caso de que, bueno, Andrés Manuel no obtuviera ese voto de
de aceptación de la gente, ¿no? Que también puede pasar y que es algo a lo que debemos aceptar, que también se está sometiendo el presidente, ¿no? A que el día de mañana pueda decir mucha gente, ¿sabes qué? No me gusta cómo está haciendo la chamba, vete a casa, ¿no? Y que si llegara a suceder eso, pues también en qué situación va a estar el país, ¿no? Creo que de nueva cuenta volvería a un México de incertidumbre, un México en el que de entrada la incertidumbre económica y política del país pues tornaría en un ambiente internacional. De nueva cuenta México volvería a ser un punto de alerta y pues bueno, eso termina perjudicándonos en un aspecto político, social y económico, ¿no? Entonces yo quisiera también como que no dejar de lejos que se pudiera dar y que en esa situación en el 2021 donde se va a tornar este tipo de instrumento, pues que también pudiera repercutir la actividad de México, lo que representa México en el exterior, ¿no? En cuanto a inversiones, en cuanto a actividad económica, en cuanto a fuga de capitales, en cuanto a todos estos esquemas que se derivan a partir de una incertidumbre política y económica. Muy bien, bueno, hacemos el cierre de este tema y quiero finalizar ya el programa con un capítulo muy breve sobre el tema de la juventud. Ustedes tienen una amplia participación al interior de sus partidos políticos y mucha influencia también públicamente. ¿Cómo ven que venga el futuro para los partidos? Comenzamos con Luis Rascón de Morena. ¿Cómo están las cosas al interior, Luis? Adelante. Yo creo que estos actos del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación pues ha permitido que las personas estén enteradas de lo que sucede, ¿no? Las conferencias de las 6 de la mañana, que toda la información fluya de manera transparente, y eso también sería una buena manera de que el interior de los partidos políticos como instituciones públicas pues se genere la misma dinámica. En Morena, las y los militantes jóvenes estamos reorganizándonos para acompañar a nuestro presidente, acompañar a nuestros representantes populares a materializar la cuarta transformación de la vida pública en nuestro país. Queremos que le vaya bien a México, para que le vaya bien a todas las personas que viven en este país y a los que viven fuera también. Y es precisamente el objetivo por el cual nos estamos organizando aquí en Chihuahua, las Juventudes Morena. Vamos muy bien. Agustín. Bueno, en el PAN uno de los principios que siempre nos han regido como panistas es el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Y en ese sentido, nosotros, ni estando en el gobierno, ni estando como oposición, desdeñaremos ni nos atreveremos a desdeñar cualquier expresión distinta al posicionamiento que nosotros tengamos. Nosotros creemos que se puede y se debe de construir con todos y para todos, escuchando todas las expresiones y tratando de llegar a consensos, a puntos medios. Entonces, en ese sentido, creo que el PAN ahora más que nunca es el partido de la oposición y como tal estoy seguro que habremos de continuar con este buen trabajo que se ha realizado a través de los gobiernos panistas y a través también de los respectivos comités de sus partidos y los dirigentes juveniles que ahora están. Por cierto, le mando un saludo a Ricardo Huerta, recién electo hace unas semanas secretario estatal de Acción Juvenil, y le deseo todo el éxito y estoy seguro que con él al frente la juventud panista podrá tener bastante éxito y obviamente integrar a más y más jóvenes a este partido, que no es un partido de extremos, sino es un partido que sabe escuchar y llegar a consensos. ¿Tú crees que les alcancen 3 años, Agustín, para poder reivindicarse con la sociedad? No creo yo no hablaría de reivindicarnos con la sociedad. ¿A qué te refieres con eso? Pues, digo, las elecciones del 2018 fueron un ejemplo contundente de lo deteriorado que está la reputación del PAN. Mira, sufrieron una de las peores derrotas en la historia. Yo observo a nivel local que por el contrario, el PAN se vio fortalecido, aumentamos el número de diputados federales y mantuvimos el número de diputados locales. Lo que sí considero, obviamente, es que hay un reto importante ahora en el tema con el gobierno de López Obrador y que, por el contrario, al PAN le va a ir muy bien porque debe y sabrá capitalizar la oposición a esto y sobre todo en gobiernos con atisbos de este tipo es muy importante tener una oposición responsable y es ahí donde yo veo que el PAN va a ser la mejor elección para los ciudadanos mexicanos.
Quien tiene el escenario más difícil, más complejo en la historia es el Partido Revolucionario Institucional. Me gustaría escuchar a Mónica cómo avisora el futuro para los jóvenes dentro de su partido. Mira, yo creo que ahorita el partido, creo que tocó fondo, nunca nos había ido tan mal en la historia de cualquier elección. Creo que la gente juzgó lo que ha vivido y lo que no podemos nosotros decirles que están mal. Hubo muchos errores de muchas personas, no de la institución, sino de muchas personas que eran parte de la institución y que mancharon la institución y que hoy ni siquiera están aquí dando la cara, ¿no? Y en ese sentido yo creo que viene un PRI en donde totalmente es un tiempo para los jóvenes, es un PRI en donde viéndolo como aprovechando esta parte dramática en la que nos encontramos o en la que se encontró en las pasadas elecciones, creo que desarticular esos grupos de dinosaurios y hacerle un frente, los jóvenes, las nuevas generaciones, es un reto que tenemos. Creo que todos los grupos quedaron al parejo, lo que a mí me puede parecer un área de oportunidad para las nuevas generaciones, poder posicionarnos, poder cambiar las cosas, poder ver lo que se hizo mal y no permitir que vuelva a suceder. Yo veo un PRI que hoy en día entiende la importancia de esta relación con la sociedad civil organizada, que yo siempre lo he dicho, para mí no hay mayor fuerza política que la de la sociedad civil organizada, y lo sigo diciendo y lo sigo creyendo, y creo que el PRI hoy lo entiende, ¿no? Y es en lo que hoy en día trabaja. Y en otro sentido también, pues bueno, ahorita nos encontramos en un proceso en el que vamos a llevar a elección la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, entonces va a ser una dinámica muy interesante, que creo que nos va a fortalecer como partido, porque surgirán y se van a legitimar liderazgos reales al interior del partido, no liderazgos impuestos, y pues bueno, esperando que esto se replique en todos los estados y que logremos tener buenos cuadros, buenos líderes, que el día de mañana pues salgan a refrendar la confianza de la gente, ¿no? ¿Qué opinas rápidamente los liderazgos los liderazgos priistas que ahora están en Morena? Mira, yo siempre lo he dicho, yo no juzgo porque quienes se van de un partido a otro, ¿no? Yo creo que no es el hecho, yo pudiera decirte, oye, a mí se me hace súper mal o se me hace súper bien. Yo no te puedo decir esa situación porque cada quien que lo ha hecho tiene una causa por la cual lo hace, ¿no? A veces no fue tratado como él pensaba o no eran los ideales reales en los que él pensaba tener, y eso le da su derecho de poder decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego y creo que voy y busco otro proyecto, ¿no? Y yo no lo veo mal, yo lo veo como parte de la naturaleza política, no nada más han sido del PRI a Morena, han sido del PRI al PAN, del PAN a Morena, o sea, han sido de muchos partidos que se ha tornado así, y creo que es parte de la dinámica política, ¿no? Lo que sí veo bien es que, pues bueno, en el PRI, quienes se queden, quienes refrenden su militancia, pues bueno, que sigan empujando el barco y que en su momento pues también se les considere, se les reconozca y se les dé la oportunidad de estar ahí, ¿no? Muy bien. Luis, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a debatir. Gracias a ti. Esperamos poder invitarte y que sigas viniendo. Gracias a todos. Agustín, muchísimas gracias por venir aquí a Punto Central. Eres bienvenido. Siempre que haya discusión te vamos a invitar. Gracias, Gabriel. Gracias, Mónica. Y un gusto debatir aquí con Luis Rascón. Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Recuerden seguir Punto Central en la página de Facebook, en donde también se transmite el programa. Y pues bueno, muchísimas gracias, Gabriel, otra vez de nueva cuenta por la invitación. A todos ustedes les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Agradecemos como siempre la libertad que nos otorga el director de este canal 28, licenciado Sergio Valles, y a todos ustedes por estar al pendientes de Punto Central. Que pasen una muy buena noche.